Bien, querido amigo, yo creo que para terminar con esta charla, yo necesito explicar la finalidad. Sobre todo estábamos hablando del impulso, de la revalorización que le daban los indígenas al nuevo gobierno que representa ahora el plurinacional de Evo Morales, y que realmente era reivindicativo, decíamos. ¿Por qué? Porque después la debacle que tuvimos dentro del movimiento sindical en Bolivia, la reivindicación viene ya con este otro actor, en este caso sería impulsado por los movimientos llamados indígenas de Bolivia, y lo llevan a la máxima cartera del país, que es la presidencia. Por lo tanto, a veces, y podemos aclarar de forma sencilla y fácil, de que no siempre el gobierno se lleva todas las de tener el pueblo a su lado. Fue cuando hubo una apreciación de las partes indígenas, de las partes populares, y tal vez un menosprecio de la clase poderosa o la clase adinerada, la clase privilegiada de Bolivia, que justamente fueron los que hicieron que hubieran movimientos medio vergonzosos también y crudos a la vez, porque al hacer, digamos, una repulsa contra el gobierno de Evo Morales, entonces se pensó de que en Bolivia iban a haber dos Bolivias: la Bolivia de los masistas, con el altiplano, todos los departamentos del andino, y tal vez los pueblos del oriente, que se le llamó Media Luna, que le llamaron Media Luna, y de eso pensaban de que se iba a dividir Bolivia, se iban a hacer dos Bolivias, cosa de que se llegó para que haya una compensación, un equilibrio. Se llegó a que en todos los estamentos, digamos, sindicales, políticos, institucionales del país, se haga una unidad entre derecha e izquierda, que siempre se la ha tildado así: lo de la izquierda en el poder, lo de la derecha que son opositores. Entonces tenía que haber una unidad, un criterio de unidad. Y para eso se hicieron muchos eventos, se llegó a muchos foros, a muchas mesas redondas, charlas, tratar de engranar, tratar de pulir algunos defectos. Y de esa manera hasta ahora estamos en esa etapa de pulir y pulir, pero mal que mal se está haciendo el cumplimiento de todos los bolivianos, de tener un equilibrio de un poco de tranquilidad, de paz, y con menos trajine subversivo, movimiento de choque y problemas peligrosos, ¿no?, que le pueden acarrear tanto al presidente como también a la otra clase, a la clase privilegiada, como digo yo. En eso puedo concluir diciéndole que esa es la actualidad del pueblo, sindical, política y humana dentro de nuestro país.
en el tema del TICMI, muy apretujadamente te voy a dar un sinopsis de lo que ha sucedido. Realmente los movimientos indígenas nacieron en el 96, si no recuerdo, un poco antes o después, pero fue con el señor del pueblo de Huracaré, del Mojeño, de Huracaré, ¿cómo se llama? Ishigoro Sekure, la zona, donde el señor, el conocido Marcial Fabricano, hacía la marcha por la dignidad y la tierra, territorio de los pueblos y la dignidad de los pueblos indígenas. En esa época habían los famosos barraqueros, gente adinerada que tenían poder político, y tenían grandes tierras que las tenían amarradas ellos, y prácticamente la gente pobre, o sea, los pueblos indígenas, vivían sujetos a su capricho de esta gente y no tenían opción a ampliar sus tierras, vivían en pequeños puntos de donde los barraqueros inclusive lo encerraban y ellos quedaban como si fueran de su propiedad esa gente, y por tal motivo decidieron hacer este movimiento para tener ya sus propiedades, ampliarla y tener su documentación legal como pueblo, como boliviano, ¿no? Ese fue uno de los movimientos que hubo en aquellos años como Fabriano Fabricano. Bueno, después sucedieron 1, 2, 3 marchas, casi en el mismo sentido, pero las últimas ya tuvieron otro horizonte, ya tenían otro objetivo. El objetivo era que una carretera que el gobierno actual de Evo Morales tenía que hacer pasar por uno de los pueblos que también eran de los de reserva, eran reservas ecológicas de Bolivia, llamados así por su sigla de la organización que viven ahí los pueblos étnicos, los pueblos originarios, se llama TICMI. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno, bueno, tenía un interés, según él, de crear una carretera para que haya un desarrollo masivo dentro de la área más empobrecida, que serían los indígenas, y el departamento del Beni, que el Beni siempre no ha tenido la misma suerte, digamos, que los otros departamentos, de Santa Cruz o los otros departamentos, por lo cual el gobierno pensó que haciendo esta carretera era para mejorar y que haya desarrollo en estos pueblos del Beni. Por lo tanto, mi punto de vista en ese andar de extender la carretera y profundizarla hasta salir a Brasil, tal vez con dinero prestado, con dinero convenido, pero tal vez Brasil con un interés también de tener un corredor, ¿no? Y sacar sus productos, como dicen, de Sudamérica, China, a los pueblos europeos, y llegar en una forma más práctica. Inclusive Brasil tuvo una inversión que todo el mundo sabemos, pero sucede de que hay intereses, seguramente intereses que oscuros, o tal vez intereses que no sabemos, no los conocemos, pero sí intereses. Entonces quiere decir, cuando se oponen esos pequeños pueblos que son indígenas, así llamados, viene pues que hay gente detrás de ellos, hay intereses, hay gente que quizás no son ni tan bolivianos que digamos, pero son pues grupos capitalizables, son grupos con capitales que tienen inversiones en esos terrenos, que tienen inversiones en esas áreas y que ellos quieren preservarlos porque
casi son como dueños, como adjudicatarios, como algo de esas tierras donde están esta gente. Entonces ahí está el detalle, de que hay una pugna, ¿no?, por esos lugares, y el gobierno quiere meter su carretera o la carretera de desarrollo, tal vez con una buena amistad con el gobierno, el ex gobierno de Brasil, para hacer esa vía por el Beni. Entonces ahí se ve claramente de que son intereses, tanto foráneos como también nacionales y de vecinos, me parece. Nada más es lo que yo puedo ver, hasta ahí esto va a estar así, que va a haber, que no se va a hacer, que nos oponemos. Pero en el fondo veo de que el gobierno ha ganado terreno, porque al tener una consulta ya más del 50%, que según la prensa dice que se ha hecho una consulta, y que solamente Rondonobia y otros pueblos pequeños están en oposición a eso, pero se ve que ha tenido nomás aceptación, y me parece que en el fondo van a terminar haciendo la carretera, me parece. Esa es puedo decir,